Esto es de Deportes, hoy es jueves 23 de octubre y esto es el episodio 24. Y en el episodio de hoy, 23 de octubre, episodio 24 en de Deportes, comienza hablando como siempre de la NBA. Por fin tenemos la NBA con nosotros. Empezó este martes con un tremendo Thunder Rockets con hasta 2 prórrogas. Tendríamos que esperar hasta el miércoles para ver a los Wizards perder contra los Milwaukee Bucks. Y continuaremos y terminaremos hablando como siempre de béisbol, la MLB, la mejor parte de la temporada. Por fin tenemos finalistas, llegamos al momento culmen de la temporada donde solo quedan 2 franquicias, los Super Ángeles Dodgers después de apabullar a los Milwaukee Brewers y los Toronto Blue Jays que llegan después de muchos años a una serie mundial después de remontar a los Seattle Mariners. Si te gusta mi contenido, me puedes seguir escuchando en las principales plataformas Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast. Y también me puedes leer contenido escrito todos los días en Twitter o X, @SportTouch9 o el nombre del podcast de Deportes con la primera D en minúscula y la segunda en mayúscula. Te hablo de baloncesto y te hablo de béisbol, de las mejores ligas del mundo, la NBA y la MLB. Y qué mejor manera de empezar el episodio de hoy que hablando de baloncesto de NBA y hablando del comienzo, por fin, de manera formal, lo puedo decir, ha comenzado la temporada 25-26 de NBA. Después de más de 4 meses esperando, después de ese Game 7 tremendo entre los Thunder y los Pacers, donde los Thunder se llevaron la corona, se llevaron su primer título NBA, donde los Thunder, pues menos en la final y en la primera ronda de los playoffs, creo que arrasaron totalmente a sus rivales, conseguirían esa victoria, como ya digo, histórica para la franquicia. Pues 4 meses después, un poquito más de 4 meses, volvemos a tener NBA, vuelve a comenzar la temporada, las 30 franquicias se ponen en marcha. Y el primer partido, el partido inaugural, se celebraba evidentemente en casa del vigente campeón en Oklahoma, con todas las cámaras puestas en grandes estrellas como Shea, Jalen Williams, que estaba por cierto en el banquillo, pero estaba Chet Holmgren, en los Rockets Alperen Sengun, y un debutante en los Rockets que es Kevin Durant, debutante en los Rockets, desde luego no en la liga, un jugador con muchísimos partidos, muchos equipos y muchas experiencias, desde luego Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de la NBA, desde luego. Pues parece que va a marcar un antes y un después en la franquicia de los Houston Rockets, que ha tenido buenos jugadores, pero yo no sé si a la altura de este bicho de Kevin Durant. El partido en sí fue un partidazo, un absoluto partidazo de tensión, de emoción, de opciones, de posibilidades. Muchos dicen que es uno de los mejores, si no el mejor partido inaugural de la historia de la NBA. Bueno, me falta información, pero desde luego yo no creo que tanto por juego, sino por emoción y por igualdad. Vi a 2 equipos totalmente igualados, pero creo que se cometieron muchos errores. Creo que los porcentajes no son buenos. Al final, como ya digo, el partido termina 124-125, totalmente igualado hasta la última jugada, donde Jabari Smith de los Houston Rockets no puede meter la canasta final. Termina en 2 prórrogas, se tienen que jugar hasta 2 prórrogas. Es decir, tiene todo lo que quiere el espectador, pero el partido tiene muchos fallos a nivel defensivo, a nivel ofensivo, y los porcentajes no son buenos. Sin ir más lejos, los tiros de 3 de los Rockets están en un 28,2%, con 11 anotados de 39, pero es que lo de los Thunder es tremendo, 25%, de 52 tirados, solo hay 13 anotados. Es decir, mejorable, bastante mejorable. Pero bueno, ahí están, fue un partidazo en cuanto a tensión, en cuanto a emoción. Shea con 35 puntos, ahí está, no se marcó un mal partido, pero por ejemplo también tiene un 1 de 9 en triples. Kevin Durant, por ejemplo, en los Houston Rockets tiene un 0 de 4 en triples. Con 23 puntos, sí, con 9 rebotes, vale, ok, está el partido, vale, lo ha hecho bien, pero con un 0-4 en triples. Bueno, Alperen Sengun, creo, la estrella de los Rockets, con 39 puntos, con 5 de 8 en triples, con 11 rebotes, 4 ofensivos, 7 defensivos. Muy importante el turco, va a ser desde luego en el esquema de los Rockets, ayudando en ataque y ayudando en defensa. En definitiva, fue un partido muy bonito, muy interesante, sobre todo muy igualado, donde creo que los Rockets
pues van un poco con su carta de presentación marcando y diciendo, aquí vamos a estar nosotros, nos hemos dejado mucha pasta, hemos movido piezas este año de verdad para llegar a la cima y para intentar ponerle a los Thunder las cosas de manera muy, muy, muy complicada. Creo que todavía los Thunder y los Nuggets están por encima de estos Rockets. Creo que los Rockets tienen un equipazo, pero yo no sé hasta qué punto van a tener fondo de armario. Por ejemplo, Reed Shepard, este número 15, que sería un poco el suplente de Amen Thompson, que es un jugador fantástico este jugador, Reed Shepard, que ha demostrado muchísima calidad, pues no tuvo un buen partido, la verdad. O sea, tomó decisiones bastante dudosas en muchos momentos. Se comió bastantes posesiones por no pasársela cuando al lado tenía al Super Kevin Durant. Es decir, le falta, todavía a este equipo le falta, pero es verdad que los Thunder pues también tuvieron sus fallos. Shea, la primera parte fue bastante floja. Como ya digo, tiene un 1 de 9 en triples, luego un 12 de 26 en tiros de campo. Tampoco se marca un partidazo, pero claro, lo intenta mucho y es un jugador con una calidad tremenda que saca, sobre todo en las prórrogas, varias jugadas clave con falta de estas típicas suyas que también habría que ver hasta qué punto los árbitros le dejan o no le dejan, pero la realidad es que aporta como no aporta nadie. El partido se le llevó a los Thunder, que ganaron 124-125. Y en el segundo partido de la noche, un poquito más tarde, antes de terminar el partido de los Thunder, en la primera prórroga ya había comenzado, porque empezaba a las 10 del este de Estados Unidos. Teníamos un Golden State Warriors Lakers. Los Golden State Warriors que viajaban a Los Ángeles, un viaje bastante cortito para uno de los partidos clásicos de la temporada. Desde luego los Warriors contra los Lakers, que ya se habían enfrentado 2 veces en la preseason, en la pretemporada. Bueno, pues un partido también con muchos fallos, muchos más fallos que en el Rockets Thunder, con una primera parte, sobre todo un primer cuarto de los Lakers bastante regulera, pero bueno, una buena victoria de los Warriors, que tenían que sacar el partido adelante, unos Warriors que tenían un quinteto inicial espectacular con Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green, Brandon Podziemski y Stephen Curry, y desde luego un buen partido en general del equipo, con 31 puntos de Jimmy Butler. Tremendo el flamante fichaje del año pasado de los Miami Heat, Jimmy Butler. Veremos a ver lo que le queda a otro jugador que tenemos que ver a ver lo que le queda de carreta en la liga. Y luego un Jonathan Kuminga también bastante importante, su influencia tanto en ataque como en defensa. Al final se queda el bueno de Jonathan Kuminga y parece que va a aportar y mucho. Y bueno, los Lakers, pues qué decir, quitando a Luka Doncic, que se marcó nada más y nada menos que 43 puntazos, también con un acierto bajo, un 2 de 10 en triples, un 17-27 en tiros de campo. Es decir, no el mejor de los partidos, pero ahí está. Hay cosas que no se le pueden negar. 12 rebotes, todos ellos defensivos, 43 puntos, 9 asistencias, 2 robos. Bueno, pues sí, Luka Doncic sí, fantástico, pero evidentemente la ausencia de LeBron James, jugadores que sí, pero que no. Jake LaRavia, que nos gusta mucho, que ya hemos hablado de él en el podcast, pues no terminó de aportar, sobre todo de ganar minutos, solo 15 minutos jugados. Bueno, Marcus Smart le utilizaron en momentos que no me queda muy claro al final su rol, que parecía claro, es un rol defensivo puro y duro, pero no me queda del todo claro cuántos minutos va a poder jugar Marcus Smart. Bueno, Austin Reeves, 26 puntos. Bien, un partido de los Lakers bastante flojito y una victoria de los Warriors importante de Los Ángeles por 119-109 para empezar el año con fuerza y energía. Y para ver a los Washington Wizards tendríamos que esperar un día más. La temporada de los Wizards empezaría el miércoles de la noche de ayer, miércoles 22 de octubre. Nos iríamos a jugar a Milwaukee contra los Milwaukee Bucks en el estado de Wisconsin, a un equipo que quedó campeón hace muy poquito, hace unas temporadas, y sigue manteniendo a su líder indiscutible, Giannis Antetokounmpo, el griego, que se ha traído a la familia, se ha traído a los hermanos. Costas con el 43, ahí está, jugando los minutos de la basura contra los Wizards, los 2 últimos minutos, y siendo ovacionado por la afición, el estadio entero, cada vez que tocaba la bola. Poco aportó, esa es la realidad, provocó una falta y poco más. Pero yéndonos al partido, derrota de los Wizards 120-133, un partido que comenzó con un carrusel de triples total de los Bucks en el primer cuarto,
y la realidad es que fue poco a poco mejorando los Wizards. El resultado al final no es bueno, evidentemente derrota 120-133. La mayor parte del partido estuvimos en una diferencia, con una ventaja de los Bucks entre 15 y 20 puntos. Es decir, lejos todavía de equipos así, de franquicias así, que evidentemente optan por estar en playoff, por estar muy arriba. Pero la realidad es que aportaron muchos jugadores, en concreto Chris Middleton me encantó, jugadorazo de baloncesto, un jugador más que conocido en la liga, con anillo, con varias veces All-Star, es un jugador que poco más se tiene que decir de Chris Middleton, está en el final de su carrera, en la parte final de su carrera, pero desde luego se nos dan noches como las que nos ha dado esta noche contra Milwaukee Bucks, desde luego que ha aportado y mucho, 23 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y sobre todo la sensación de que cuando él tiene la bola, cuando CJ McCollum tiene la bola, todo tiene sentido. CJ McCollum, pues también en dirección, como ya digo, todo tiene sentido cuando tiene la bola, pero muy fallón, 0-6 de triples, solo 9 puntitos, se espera más de CJ McCollum. Y luego me ha gustado mucho Trey Johnson, el pick del draft, el número 6, un jugador que no paro de leer de analistas de las distintas franquicias de la NBA que, sueltan declaraciones, nunca dicen de dónde son, porque no hay una regla no escrita a veces en la NBA en la que los analistas de las distintas franquicias pueden hablar, pero nunca pueden decir para qué franquicia trabajan. Y al final todos hablan de Trey Johnson y hablan como un jugador que tiene un tiro excepcional y una valentía excepcional. Y la realidad es que se marcó un partidazo para ser su primer partido en NBA, 16 puntos, 4 de 8 en triples, 3 triples en la primera parte, en una serie tremenda de triples y de tiros que tuvo. Totalmente, un jugador que no tiene ningún tipo de reparo al tirar, al buscar el tiro, al jugársela al solo. Desde luego que habrá que ver si puede aportar algo más, sobre todo en defensa, pero en ataque es un jugador muy interesante. Bob Carrington, pues también buena dirección, buen manejo de la bola, un jugador con bastante criterio, un estilo muy particular que nos gusta mucho, pero se le va a pedir más. Claramente a Bob Carrington se le va a pedir más. Y un Alex Sarr que tuvo un buen partido, creo que un partido discreto para lo que tiene que dar Sarr. Evidentemente enfrente estaba Giannis y estaba Miles Turner. Una dupla muy complicada, sobre todo Giannis, pues prácticamente el jugador más complicado, pero bastante discreto en ataque, 10 puntitos, solo 2 rebotes ofensivos. Pues Alex Sarr, para ser su primer partido este año, segundo año en la NBA, contra Giannis Antetokounmpo, es un partido bastante discreto, pero creo que también va a aportar bastante. Los Washington Wizards, pues para ser el primer partido, 120-133, derrota contra los Bucks, pero ahí se plantó cara hasta el final y desde luego aportaron prácticamente todos los jugadores. El siguiente partido que tenemos de los Wizards es el viernes, que nos iremos a Dallas para jugar contra los Mavericks. Partido bastante complicado de Cooper Flag y compañía. Los Mavericks, ahora mismo cuando se graba esta parte del podcast, los Mavericks están jugando contra los San Antonio Spurs y antes de llegar al descanso van ganando los Mavericks 39-40. Los Mavericks que se han hecho un equipo absolutamente de dinastía, un equipazo de videojuego, más que de dinastía, de videojuego, cogiendo prácticamente a los mejores jugadores, juntándoles con el número 1 del draft, Cooper Flag. Después de la venta de Luka Doncic, desde luego el equipo que se han marcado, así que lo vamos a tener muy difícil este viernes. Y luego ya volveremos a casa, el primer partido en casa será el domingo contra los Charlotte Hornets, un rival supuestamente de nuestra liga, pero que también ha hecho las cosas bastante bien, creo, este verano. El partido de hoy lo ha ganado con bastante solvencia a los Brooklyn Nets, así que veremos el domingo, seguro también complicado. Y el martes de la semana que viene nos mediremos también en casa a los Philadelphia 76ers. Por tanto, tenemos 3 partidos hasta llegar al jueves. Tenemos a los Mavericks el viernes, a los Hornets en casa el domingo y a los 76ers el martes. Y el jueves de la semana que viene nos mediremos al vigente campeón, a los Thunder. Y la semana que viene, aparte de hablar de los Washington Wizards, voy a seguir muy de cerca 2 partidos, creo que son 2 partidos muy interesantes. Uno de ellos es el viernes, conferencia este,
Elegiré, creo que dos equipos que van a estar ahí, los Boston Celtics contra los New York Knicks. Se miden el viernes a las 7:30 horario de Estados Unidos en Madison Square Garden. Por cierto, unos Knicks que han ganado hoy en el inicio de su temporada a los Cavaliers, y unos Celtics que han perdido contra los 76ers en un partido que ha tenido totalmente todo tipo de idas y venidas. Parecía que los Celtics se lo iba a llevar, al final se lo llevaron a los 76ers, así que lo seguiré de cerca el viernes, lo comentaré en el episodio de la semana que viene. Y también el lunes, el partido del lunes, en este caso dos equipos de la conferencia oeste, Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves, dos equipos que me encantan, dos jugadores, Nikola Jokic y Anthony Edwards, dos de mis jugadores favoritos. Pues a las 9:30 los Nuggets contra los Timberwolves, por cierto, unos Nuggets que creo que es el único equipo, a mi modo de ver, es el único equipo que le va a poder plantar cara de verdad a los Thunder en la conferencia oeste. Unos Nuggets que se estrenan hoy jueves, mañana cuando se publique episodio, y unos Timberwolves que ahora mismo van perdiendo contra los Trail Blazers simplemente en el primer cuarto. Hoy miércoles por la noche van perdiendo 28-31. Unos Timberwolves que, ya digo, Anthony Edwards, Julius Randle, un equipo muy, muy, muy interesante. La NBA ha empezado, los Wizards empiezan perdiendo con una imagen bastante decente para el partido, la magnitud del partido que tenía, la complicación, la dificultad que tenía jugar contra los Milwaukee Bucks. Pero las cosas van rodando, hay muchos jugadores muy interesantes que los vamos a tratar, a analizar aquí en el podcast. Y cambiamos al béisbol, cambiamos al MLB, y con mucha alegría, también con algo de pena porque esto se va acabando, pero con mucha alegría puedo decir y anunciar la antesala de lo que se nos viene encima. Comienza mañana la Serie Mundial. La Serie Mundial, solo quedan dos equipos que aspirarán a alzarse la corona. Y literalmente son dos equipos que representan a dos países, a los dos países que juegan en esta MLB, en este máximo nivel del béisbol mundial. La MLB, equipos de Estados Unidos y de Canadá. Los Toronto Blue Jays representando de alguna manera a Canadá en la Liga Americana, y en la Liga Nacional Los Ángeles Dodgers. Unos Toronto Blue Jays que han llevado un camino que ha tenido todo tipo de baches, ha tenido todo tipo de infortunios, pero se han repuesto, se han ganado más que nadie el derecho a soñar, porque van a tener que soñar mucho para intentar vencer a Los Ángeles Dodgers. Unos Toronto Blue Jays que han llegado a esa superfinal, a la Serie Mundial, que comenzará, como ya digo, mañana, ganando, sin ir más lejos, a los New York Yankees por 3-1, con un último partido bestial en el Yankee Stadium, ganando a los Yankees en su casa. Y han tenido una última serie que terminaron de ganar el lunes contra Seattle Mariners, remontando una serie que la tenían perdida por 3-2, pues remontando en su casa en Toronto el domingo y el lunes, con una ciudad totalmente volcada con su equipo. Un equipo, una franquicia que, bueno, con grandes jugadores, con mucha calidad, pero desde luego no estaba las apuestas como favorito a llevarse la corona, a llevarse la gloria a final de temporada. Pero poquito a poco, como ya digo, un equipo con mucho talento, comandados por su líder Vladimir Guerrero Jr., en el que tanto dinero se ha invertido, un contrato de 14 temporadas por 700 millones. Mucha pasta se han dejado en este señor, pero desde luego en esta postemporada, con 6 home runs, desde luego que creo que lo está haciendo de maravilla. Además, tiene un aura de líder totalmente con sus compañeros, que hace que este equipo pueda soñar. Pero es que van a tener que soñar mucho, porque en el otro lado del cuadro están Los Ángeles Dodgers. Los Ángeles Dodgers se llevan la Liga Nacional con una postemporada tremenda. Es verdad que una temporada regular donde quedaron terceros, pero una postemporada tremenda donde solo han concedido un partido, una derrota que tuvieron en las series divisionales contra Philadelphia Phillies, ganando también esa serie por 3-1, sin muchos problemas, esa es la realidad, ganando la serie contra los Cincinnati Reds sin ninguna derrota, ganando a los Phillies
con solo una derrota y llevándose la final por la Liga Nacional 4-0 contra los Milwaukee Brewers, salvando unos 2 primeros partidos tremendos y luego llevándoselo a placer en casa con un último partido del que creo que va a ser un jugador de época. Ya está marcando ese tipo de perfil, no ya el mejor jugador de la liga, que parece que lo es, el más completo al menos, sino ya un jugador de época. La actuación de Shohei Ohtani merece una especial mención, una mención aparte, porque algunos dicen, y ya lo he leído en más de una ocasión, que es la mejor actuación de cualquier deportista de todos los tiempos. Shohei Ohtani, que hizo de pitcher e hizo de bateador, de hitter, no encajó ninguna carrera como pitcher, y no solo eso, sino que endosó 3 home runs en el mismo partido. Fue totalmente una obra maestra lo que hizo el japonés en la victoria de los Dodgers, que daría ya el pase para que ganar ese fantástico partido y llevarse la victoria contra los Milwaukee Brewers. Y fue una manera de coronar al que, como ya digo, creo que es un jugador pues que va a trascender más allá del béisbol. Va a ser un Michael Jordan, va a ser un LeBron James, va a ser un Muhammad Ali, va a ser un Leo Messi. Y solo tienes que ver ese semblante, no serio, pero ese semblante tranquilo. Yo no dudo que ese jugador haya trabajado y sacrificado toda su vida para el béisbol, para brillar en el béisbol. Pero desde luego, cuando ves a una persona que hace lo que hace con esa normalidad, con esa tranquilidad, sin alterarse demasiado ni en los buenos ni en los malos momentos, porque ha tenido malos momentos, ha tenido una lesión en el hombro muy larga que le ha tenido lejos de los campos, y ha vuelto muy fuerte y ha vuelto con una sensación dominadora total. Por tanto, Los Ángeles Dodgers, claro que parten como favoritos, son los grandes favoritos, son los vigentes campeones. De repetir título, nos tendríamos que ir al 2000, donde los Yankees repitieron título, pero es que también es muy raro, hace muchos años que un equipo no repetía Serie Mundial. Es decir, lo que están haciendo Los Ángeles Dodgers es increíble, y es verdad que ha habido mucho dinero invertido. Tienen prácticamente el doble de dinero en fichas de jugadores respecto a los Blue Jays, pero es que es una franquicia que genera tantísimo que la realidad es que todo le sonríe ahora mismo a Los Ángeles Dodgers. Un campo espectacular, un campo lleno prácticamente siempre, 50.000 espectadores, con el aforo más alto de las 30 franquicias de MLB, y como ya digo, con varios jugadores icónicos, con un entrenador, Dave Roberts, también icónico, al que la afición le quiere, le ama, que lleva ya años en los Dodgers y que parece que esto es el cuento de nunca acabar. Y no solo eso, si es que en los últimos años, no solo en la Serie Mundial del año pasado, han llegado a Serie Mundial previamente también en los últimos 5 años, y es el equipo totalmente a batir. Como ya digo, la temporada regular no fue la mejor, fue una temporada regular muy buena, pero no quedaron en primera ni en segunda posición, por tanto tienen el factor cancha perdido, cosa que creo que puede ayudar a los Blue Jays de Toronto, porque los 2 primeros juegos se jugarán en Toronto, se jugarán en Canadá, y creo que es ahí un poco donde van a poder tirar de alguna manera los Blue Jays. El viernes y el sábado tienen esos 2 primeros partidos en Canadá a las 8 de la tarde, en una ciudad, y diría más, en un país totalmente volcado con su equipo de béisbol. Y luego ya nos iríamos al lunes, el martes y el miércoles, donde tendríamos esos 3 partidos en Los Ángeles. Veremos a ver si la serie se termina ahí o si llegamos a un sexto o un séptimo partido al fin de semana siguiente, donde tendríamos los 2 últimos partidos, sexto y séptimo, de llegar. La eliminatoria a esos partidos se jugaría en Toronto. Vamos a ver, tenemos la gran final ante nosotros. Por favor, presten mucha atención porque va a haber muchísimos detalles, lo iremos comentando en el canal, vía Twitter, contenido escrito, siempre todos los días comentando cosas del béisbol y baloncesto. Y ahora mismo creo que se viene ante nosotros
el partido de los partidos. Vamos a ver este primer partido mañana, viernes 24 de octubre, cómo se desarrolla. Vladdy Jr., Shohei Ohtani al mound como pitcher. Vamos a ver si hace otra obra maestra o si los canadienses le consiguen retener. Ante nosotros, la gran final de la MLB, Toronto Blue Jays, Los Ángeles Dodgers. Si te gusta mi contenido, me puedes seguir escuchando en las principales plataformas: Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast. Y también me puedes leer contenido escrito todos los días en Twitter o X, @SportTouch9, o el nombre del podcast, de deportes, con la primera D en minúscula y la segunda en mayúscula. Te hablo de baloncesto y te hablo de béisbol, de las mejores ligas del mundo, la NBA y la MLB.